El viento gemía entre los restos esqueléticos de los rascacielos. El polvo, denso y sofocante, lo inundaba todo. El sol, como un ojo rojo y cruel, abrazaba la tierra agrietada. Esto era la tierra, pero no como debía ser. Era un páramo. Los bosques frondosos, las ciudades vibrantes, los océanos llenos de vida habían desaparecido. En su lugar se extendía una vasta extensión de escombros y ruinas, un cementerio de una civilización que una vez floreció. El aire, cargado con el hedor a putrefacción, susurraba los horrores que habían ocurrido. Una plaga rápida e implacable había azotado el mundo, diezmando a la humanidad. Aquellos que se salvaron de la furia de la enfermedad enfrentaron un destino aún más cruel, una muerte lenta y agonizante por hambre o algo mucho peor, porque la tierra había renacido de las cenizas de la catástrofe. Criaturas retorcidas y mutadas ahora vagaban por el paisaje devastado, impulsadas por un hambre primitiva, un hambre de carne, pero no eran los únicos depredadores que acechaban en estas llanuras desoladas. La humanidad, en su desesperación, se había degradado a algo monstruoso. Enloquecidos por el hambre y la desesperación, se habían vuelto unos contra otros. Su humanidad consumida por el instinto básico de supervivencia. Ya no eran hombres, eran carroñeros, demonios. Sus ojos ardían con un hambre caníbal aterradora. No sabía cuánto tiempo había pasado solo. ¿Días? ¿Semanas? El tiempo había perdido todo significado en esta existencia desolada. Me llamo David y soy, hasta donde sé, el último humano no mutado con vida. Un pensamiento aterrador y solitario que me envolvía como una mortaja. Soy una sombra, un fantasma, vagando por las ruinas de un mundo que ya no reconozco. Mis días transcurren buscando restos, cualquier cosa para mantener a raya el hambre voraz. Una patata medio podrida, un puñado de bayas marchitas, esas eran las míseras ofrendas de este nuevo mundo. Me atormentaba el pasado, el recuerdo de mi esposa, Sara, su risa resonando en los pasillos vacíos de mi corazón. Me aferraba a esos recuerdos, a los restos de una vida que parecía un sueño lejano y hermoso. Eran el único consuelo que me quedaba en esta pesadilla. El hambre era algo vivo, una presencia constante que me mordía las entrañas. Me retorcía el estómago, me nublaba los pensamientos y me llevaba al borde de la locura. Soñaba con banquetes, con mesas rebosantes de comida, imágenes de otra vida, una vida antes del fin del mundo. Recordaba el sabor del pan recién horneado, la dulzura de la fruta madura, la riqueza de la carne asada. Ahora, mis comidas consistían en lo que podía encontrar: insectos, ratas, raíces arrancadas de la tierra envenenada. Cada bocado era una victoria contra la inanición, un intento desesperado de aferrarse a la vida. Pero el hambre no era mi único enemigo. La sed era un tormento constante, un ardor en mi garganta que nunca parecía apagarse. Recogía agua de lluvia en latas oxidadas, el sabor metálico un pobre sustituto del agua clara y fresca que una vez di por sentado. Sobrevivir en este mundo desolado era un juego de sombras y silencio. Me movía con la cautela de un fantasma, mis sentidos agudizados por la necesidad. Evitaba los espacios abiertos, abrazando las sombras de los edificios en ruinas, mis ojos constantemente escaneando en busca de cualquier señal de movimiento. Las criaturas, los horrores mutados que acechaban en la noche, eran mi mayor temor. Ciegas, impulsadas por un hambre insaciable, cazaban por el sonido y el olor. Había aprendido a moverme como un susurro, conteniendo la respiración mientras pasaban tambaleándose junto a mis escondites, su hedor putrefacto haciéndome llorar los ojos. Pero las criaturas no eran mi única preocupación. Los caníbales, esos restos retorcidos de la humanidad, eran una amenaza mucho más insidiosa. Cazaban con una astucia que me helaba la sangre. Sus ojos brillaban con una inteligencia aterradora.
El sol me quemaba la espalda mientras estaba agachado detrás de un muro de ruido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los había visto antes, una manada de caníbales, sus cuerpos retorcidos y llenos de cicatrices, sus ojos ardían con un hambre salvaje. Estaban rastreando a un grupo de criaturas. Sus movimientos eran una parodia grotesca de una cacería. Los observaba desde mi escondite. Mi mano agarraba con fuerza el tubo oxidado que era mi única arma. Sabía que debía permanecer oculto, fundirme con las sombras y dejarlos pasar. Pero algo me impulsaba a observar, una fascinación morbosa por los horrores que se desarrollaban ante mí. Las criaturas, percibiendo el peligro, emitieron una serie de chillidos agudos. Sus ojos ciegos buscaban la fuente de la amenaza. Los caníbales se desplegaron, sus movimientos se volvieron inquietantemente silenciosos. El aire crujía de tensión. Un grito espeluznante rompió el silencio. Una de las criaturas, separada de la manada, se agitaba salvajemente mientras los caníbales se abalanzaban sobre ella. Observé con horror cómo la destrozaban con sus propias manos. Sus risas resonaban a través de las ruinas como los gritos de los demonios. Sabía que no podía quedarme allí. Tenía que moverme, encontrar un nuevo escondite antes de que me descubrieran. Pero al girar para irme, mi pie tropezó con un trozo de escombro suelto. El sonido, aunque débil, fue suficiente. Dos de los caníbales, con las caras manchadas de sangre, levantaron la vista. Sus ojos se fijaron en mi posición. Se me cortó la respiración. Estaba atrapado. No había dónde correr, dónde esconderse. Había visto lo que les hacían a sus víctimas. Había olido el hedor a carne y huesos quemados. El miedo me dio fuerzas. Retrocedí a trompicones, mi mano apretando el tubo oxidado. Tenía que luchar. Tenía que sobrevivir. Los caníbales avanzaban lentamente. Sus sonrisas se ensanchaban, revelando dientes afilados como puntas. Estaban jugando conmigo, saboreando la caza. ¡Atrás!, grité, mi voz ronca por la falta de uso. Los caníbales se detuvieron, sus cabezas inclinadas hacia un lado como si no pudieran entender mis palabras. Entonces, con un rugido gutural, cargaron. Balanceé el tubo con todas mis fuerzas, golpeando el hombro del primer caníbal. Hubo un crujido repugnante, pero el golpe no lo detuvo. El segundo caníbal se abalanzó, sus garras arañando mi brazo, rasgando mi escasa ropa. Grité de dolor, pero no podía rendirme. Estaba luchando por mi vida, por mi cordura, por los últimos vestigios de mi humanidad. La pelea fue un borrón de movimiento y dolor. Luché con la ferocidad de un animal acorralado. La adrenalina corría por mis venas. Conseguí golpear la cabeza del segundo caníbal, haciéndolo caer al suelo. Pero el primero era implacable. Sus ojos muertos ardían con un hambre primitiva. Justo cuando pensaba que estaba acabado, escuché un sonido que me llenó de esperanza. Era un gruñido bajo, profundo y gutural, proveniente de detrás del caníbal restante. Antes de que pudiera reaccionar, una figura grande y sombría se abalanzó desde las sombras. Sus dientes se clavaron en el cuello del caníbal. El caníbal gritó, un sonido agudo, casi humano, mientras era arrastrado de vuelta a la oscuridad. Observé en silencio atónito cómo las sombras se los tragaban a ambos. Estaba a salvo, por ahora, pero mientras estaba allí de pie, mi cuerpo temblando por el agotamiento, no podía evitar la sensación de que acababa de presenciar algo mucho más aterrador que los caníbales. Caminé a trompicones entre las ruinas, mi mente dando vueltas por el encuentro. ¿Qué me había salvado? ¿Había algo más ahí fuera? ¿Algo aún más monstruoso que los horrores que ya había enfrentado? ¿O finalmente había caído en la locura? Mi mente conjurando alucinaciones nacidas del miedo y el aislamiento. No sabía las respuestas. Todo lo que sabía era que estaba solo, a la deriva, en un mar de locura y desesperación. La lucha había pasado factura. Me dolía el cuerpo, me palpitaban las heridas y una profunda fatiga se apoderó de mí. Cuando el sol se puso en el horizonte, proyectando sombras largas y misteriosas sobre las ruinas, caí de rodillas, mi mirada fija en el paisaje desolado. El viento susurraba a través de las calles vacías
llevando consigo el hedor a muerte y descomposición. ¿Era este el final? ¿Era este el destino de la humanidad? ¿Ser consumida por sus propios demonios? ¿Desvanecerse en la nada? Cerré los ojos. La imagen del rostro de Sara, un recuerdo fugaz en la oscuridad. Había luchado por sobrevivir, pero ¿para qué? ¿Para quién? La desesperación amenazaba con engullirme, pero entonces un sonido débil llegó a mis oídos. Una tos, un gemido, humano. Levanté la cabeza de golpe, mis ojos escudriñando las sombras. ¿Podría ser? ¿No estaba solo después de todo? La esperanza, frágil e incierta, parpadeó en mi interior. Tenía que averiguarlo, tenía que saberlo. Respirando hondo, me puse de pie. Mi mano instintivamente buscó el tubo oxidado. La cacería, al parecer, estaba lejos de terminar.